Bienvenidos, qué bueno que nuevamente, pues ya saben, compartiendo la palabra del Señor. Es un gozo saludarles porque es precioso compartir estos temas, especialmente en estos últimos días. Así que nosotros tenemos que estar preparados porque la situación ciertamente no se va a mejorar. Eso lo sabemos los que estamos al tanto de todos los acontecimientos y especialmente nuestros ojos fijos en Israel. Pero en esta noche, perseverando hasta el fin, yo voy a dar lectura al capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Dice así el Señor de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí viene la reprensión del Señor en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué bonitas palabras, palabras de amonestación, palabras que verdaderamente nosotros debemos de guardar. Esta amonestación yo puse así: perseverando hasta el fin. ¿Por qué motivo? Sabemos que también en Mateo 24, en el versículo 13, el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sabemos también que en el versículo 12 de Mateo 24 dice que en estos últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿A causa de qué? Por causa de tanta maldad. Pero sabemos que no solo es la maldad. Sabemos cómo el pecado se está multiplicando, la situación en el mundo, en lo político, en lo que es todo lo que está aconteciendo, los desastres naturales. Todo esto simplemente Dios nos habla y no señala las cosas que están para suceder. La amonestación a esta iglesia de Éfeso. Fíjense, Éfeso significa deseable. Y es un punto que cada creyente debemos de tener en cuenta y debemos de entender lo que el Señor nos está hablando. Porque sabemos que el Señor aquí en Santiago, en el capítulo 4, ya saben que yo comparto versículos de la palabra para confirmar. ¿Por qué? Porque esta iglesia, miren qué triste, esta iglesia perdió su primer amor. ¿Qué significa que perdió su primer amor? ¿Sabes qué pasó? Quebró el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí es donde se quiebra el primer mandamiento, dejando al Señor. Algunas personas, algunos comentaristas piensan y dicen que la salvación no se había perdido. Pero si Dios está amonestando, nosotros debemos de entender que cuando Dios nos habla y nos dice arrepiéntete, es porque hay pecado. Y especialmente dejar el primer amor, quebrar los mandamientos de Dios, el primero, el más grande, el número 1, al quebrantarse ese mandamiento, sabemos que todo lo demás pues es en vano.
Entonces, esta iglesia ya hacía todo por monotonía, hacía ya todo, y fíjate, dice el Señor, tenía muchas cualidades, porque tenía más obras, era paciente, había sufrido. Claro que Dios toma en cuenta todo eso, pero sí nos amonesta y nos advierte el peligro que nosotros tenemos de dejar el primer amor. Aquí en Santiago, en el capítulo 4, voy a leer versículos del 5 al 8. Fíjense lo que dice Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, porque es con mayúscula. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Este también nos enseña a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ya dice, pecadores, limpiad las manos. Pero Dios, el Espíritu Santo, nos anhela. Y dice aquí Santiago, dice que nos anhela celosamente. Entonces es Dios, el Espíritu Santo, hablándonos. Es lo que también está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Había dejado su primer amor. Fíjate, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios nos levanta, el amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios en nosotros nos ayuda, nos motiva a trabajar para Dios, a hacer las obras que Él nos ha mandado a hacer, tanto internas como externas, el fruto del Espíritu y el trabajo del Señor. Entonces, si tenemos la guianza del Espíritu Santo, si tenemos el primer amor, nunca, yo personalmente creo que ese amor, yo creo que nunca debemos de perderlo ni de dejarlo. Tenemos que ser muy cuidadosos y teniendo en cuenta que esta iglesia de Éfeso tuvo tan bonito encuentro, nosotros podemos ver en Hechos 19, la historia tan bonita. Nos enseña Dios ahí en ese capítulo, cuando ellos vienen al Señor, todo lo que quemaron. Era una ciudad entregada completamente a la idolatría, a la hechicería. Era la ciudad, recuerden, que según ellos, Diana de los Efesios era la que guardaba la ciudad. Qué tremendo, qué ignorancia. Y sabemos, había mucha persecución, muchísima, porque primero estaba ese ídolo, ese gran demonio, ahí la estatua de Artemisa o de Diana de los Efesios. Entonces Diana sabemos que es en el nombre latín, pero Artemisa es el nombre de esta mujer, este ídolo que ellos tenían. Entonces ellos la adoraban, ellos la veneraban, pero aparte tenían el problema en Éfeso también de que el emperador, para ellos, para la ciudad, también el emperador era un rey, un dios, perdón, uno de sus tantos dioses, porque sabemos que ellos tenían muchos dioses. Entonces, esta ciudad, Éfeso, se convirtió al Señor. Se cree, de acuerdo a Hechos 18, que Priscila y Aquila fundaron esta iglesia y Pablo la pastoreó aproximadamente entre 2 y 3 años. Y él aprovechó, esto es lo que se cree en la historia, que Pablo aprovechó su estancia en Éfeso y él fue y predicó a los lugares circundantes. Ahí él aprovechó. Sabemos que la iglesia primitiva aprovechaba todo momento, aprovechaba toda situación para predicar el evangelio puro, el evangelio de Dios, las buenas nuevas que el Señor nos ha dado, nos ha dejado. ¿Cómo debemos de cuidarlo? ¿Cómo debemos
de amar a Dios. Mira la manera tan linda en que Dios nos habla. Mientras yo estudiaba esta parte, esta porción de la palabra de Dios y viendo la gracia de Dios, el amor de Dios, cómo nos habla para que no nos perdamos. Tuve en recuerdo hace algunos años atrás una persona. Esta persona fue enemiga de Dios, enemiga de nuestro ministerio. Esta persona hizo todo lo posible por acabar, porque esta persona ni siquiera conocía a Dios, pero esta persona quería ser el gran pastor, según esto. Mira cómo Dios trata con nosotros y cómo Dios nos habla. En una ocasión, esta persona, mientras orábamos por esta persona, porque estaba muy enfermo, estaba grave esta persona, empezamos a orar por él. En ese momento, esta persona muere, llega a la presencia de Dios en ese preciso momento. Y sabes que cuando esta persona llega, el Señor le muestra un reloj. Y dice que en ese reloj eran las 12, pero que el Señor regresó un poquito la manecilla, pero habló con él y le dijo: te voy a dar un corto tiempo más, te voy a dar 1 hora más de oportunidad para que te arrepientas. Qué lindo es Dios, qué precioso es Dios. Cuando esta persona regresa, pues regresa gritando, sobresaltado, espantado, y no, que ahora sí, que ahora me voy a arrepentir, y que claro que no. Esta persona, el Señor lo volvió al mundo, pero no tuvo ningún fruto de arrepentimiento. Por fin murió. Ya murió esta persona. Yo no sé en qué condición, nosotros no supimos. Era enemigo de un ministerio que nosotros, fíjate, tuvimos que abandonar porque teníamos esta persona, y luego también nos estaban persiguiendo, nos habían tomado fotos de aviones, de helicópteros, porque nos iban a arrestar, que nosotros no podemos predicar allá en Juárez. Bueno, una situación tremenda. Y la misma persona que nos avisó y nos amonestó de todo esto, mira, qué lindo es Dios. Era una persona de gobernación allá en México, en Juárez, y esta persona, mi hermana le rentaba una casa a esta persona, pero él nos dijo a mi esposo y a mí, dijo: paren de ir a predicar ahí, porque, ¿sabes qué? Dijo, aunque ustedes sean mis vecinos, bueno, mi hermana, dijo, yo hago mi trabajo y yo los voy a arrestar. O sea, estábamos amonestados. Imagínate la persecución. Pero ese es Dios. A nosotros no nos espantó. Sí tuvimos que salir y dejar la obra a otra persona. Claro que sí, porque la palabra del Señor dice: el avisado ve el mal y se aparta. Aparte, el Señor nos habló y nos dijo: terminó el tiempo aquí, entonces tenemos que obedecer. Pero volviendo a lo mismo, fíjate el poco temor a Dios. Después de que murió y todo, esta persona, el Señor lo regresó, le dijo: te voy a dar 1 hora más de oportunidad, un corto tiempo. Yo no sé, dicen que él, que se arrepintió y que anduvo aquí, pues con nosotros, nunca se arrepintió, ni vino a buscarnos, ni mucho menos. Eso es lo de menos. Nosotros lo que queremos, nuestro propósito único es que las almas se salven. De verdad, ese es nuestro propósito como hijos de Dios, que nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y es triste ver cómo la condición de personas, como esta persona, la hija de este señor que ya partió, ella era la tesorera, robó el dinero de la iglesia. Bueno, créanlo, yo sé que como pastores tenemos amargas experiencias en ese aspecto, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que el Espíritu de Dios nos anhela, el Espíritu de Dios nos levanta, el Espíritu de Dios nos fortalece,
Esa es la razón que Jesucristo dejó 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor, en el occidente de Asia Menor, y sabemos que Dios las escribió. Bueno, Juan, ya sabemos todo eso, pero iban en un orden así geográfico y fue una por una, Éfeso, Esmirna y así sucesivamente. Pero, ¿qué es el mensaje que Dios nos da? No dejar nuestro primer amor. Mira, cuando estamos enamorados verdaderamente del Señor, anhelamos el día del culto. ¿Sabes qué? Anhelamos, ¿sabes qué? Levantarnos de madrugada, estudiar, estar en comunión con Dios, leer la palabra del Señor. Anhelamos salvar las almas, amamos las almas por sobre todas las cosas. Pero tenemos que estar en ese amor, porque aquí ¿de qué sirve hacer unas obras si no tenemos, si no sentimos el amor de Dios? Si hacemos todo por una religiosidad, por una monotonía, como le queramos llamar, para la situación es lo mismo. Esta iglesia dejó su primer amor. Ustedes pueden ver en Hechos 19, ellos quemaron grandes cantidades de libros de magia negra, de brujería en su conversión. Entregaron mucho ellos verdaderamente. Ahora sabemos también la carta de Pablo a los Efesios, el consejo tan bonito que les da, que de la lucha que tenemos, de los principados, las potestades, ahí en el capítulo 6. Entonces es una carta preciosa, la carta a los Efesios. Fue preciosa su conversión. Ellos entregaron todo, ellos dieron, ellos estaban en fuego. Y mira cómo vinieron a caer, porque dejar el primer mandamiento es dejar el amor de Dios, es quebrantar, dijo Santiago, que si quebrantamos un solo mandamiento, los quebrantamos todos. Así que era una situación difícil. Y qué bonito que el Señor nos ilustra. En estos 7 mensajes, sabemos que 5 pues están mal, ¿verdad? Empezando por Éfeso. Ellos estaban completamente mal. Pero qué bonito que Esmirna y Filadelfia, Dios no tiene reproche, no tiene juicio para ellos, no tiene palabra de exhortación, solamente de ánimo. Porque sabemos que a la iglesia de Esmirna, Dios le dice que iban a estar, que Satanás, el diablo, iba a echar de ellos. Por 10 días a la cárcel iban a padecer. Se padece por el evangelio y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí en Mateo 22, del 36 al 40, mira qué bonito. Habla el Señor y luego dice: Maestro, llegan y le preguntan, ya sabemos estos fariseos, estos son los saduceos, que ya el Señor había hecho callar aquí, ¿verdad? Cuando le preguntan de la resurrección. Pero aquí se acerca él y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo podemos ver en Deuteronomio en el capítulo 6. Dice, Jesús le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¡Qué bonito! Dice Dios, Cristo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, qué importante también, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos. Entonces, si perdieron el primer amor a Dios, quebrantaron el primer mandamiento en la ley escrito. ¿Qué significa? Dice, fíjate, si perdemos el amor a Dios, ya no vamos a amar al prójimo. ¿Cómo vas a ir a salvar a las almas si no tienes amor? Si no hay pasión por las almas, pues no se puede, obviamente. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Fíjate, en el griego es metanoeo.
Y sabemos que también hay una derivación de todo esto en el griego y en el hebreo. Y luego dice, significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de pensamiento y cambio de un sentir. Dice Pablo en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Dios, de Cristo? ¿Cuál fue como hombre? Aunque fue Dios, fue hombre también, divino, pero fue hombre. Obedecer a Dios, amarlo, buscarlo, etcétera. Y si queremos saber qué es el amor a Dios, qué es el sentir de Jesucristo, lo que hubo en él, vete a Isaías 53 y los últimos versículos del 52. La mente de Cristo. ¿Cuál fue? Cristo sabía lo que iba a padecer. Cristo sabía que por amor a nosotros, Él tenía que pasar un calvario inimaginable. Y claro, ¿sabes qué? Los hijos de Dios, los apóstoles, sufrieron tremendos calvarios. Ya conocemos la historia de Pedro, se cree que también Andrés murió de igual manera, crucificado al revés. Pablo fue decapitado, etcétera, y todos los demás. Parece que el único fue Juan, el apóstol Juan, después de recibir la revelación y ser levantado al cielo y recibir toda esa revelación, se cree que fue el único que murió de muerte natural. Pero servir a Dios hay que pagar un precio. Esta iglesia de Éfeso tenía mucha persecución. ¿Y por qué? Fíjate, dice que los que se decían ser judíos y no lo eran, o se decían ser apóstoles y no lo eran. Esta iglesia no los toleraba. Pero ¿de qué servía? Habían perdido el amor a Dios. Sí, esa es una buena doctrina, es una buena enseñanza de que en nuestras congregaciones no debemos de tener ni de admitir falsas enseñanzas. No debemos de tener líderes en pecado, en fornicación, robando, porque sabemos que toda esa maldición, dice la palabra del Señor, que un poco de levadura leuda toda la masa. Es difícil. El ministerio, el llamamiento de Dios, nunca nos dijo el Señor que era muy fácil. Nunca. Ese es un problema que es lo que vemos hoy en estos días. Se han propagado así muchos evangelios, podemos decir, evangelios que se acomodan a todo tipo de pensamiento y a todo tipo de carne. Pero el evangelio solamente es uno: tomar nuestra cruz, servir al Señor, dar muerte al viejo hombre, vivir para Cristo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide. Y esta iglesia quebrantó el primer mandamiento. Y si quebrantas ese, y si no tienes ese amor por el Señor, esa pasión por las almas, de verdad, créanlo, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar orando por nuestros vecinos, por nuestras familias, claro que sí. Tenemos que estar orando por las almas a donde nosotros ministramos, donde el Espíritu de Dios nos lleva a predicar la palabra del Señor. Dios respalda el evangelio y Dios lo respalda con señales, con prodigios, con maravillas. No se nos olvide eso. Y esta iglesia, al dejar el primer amor, ya perdió todo con el Señor. Ya no había ese amor. ¿Cuál pasión por las almas? Ahí, como les digo, si ustedes pueden verificar en Hechos, en el capítulo 19. Y les digo, parece que se cree. La historia cuenta que Priscila y Aquila fueron los fundadores de esta iglesia. Y claro que sí, Pablo estuvo pastoreando unos 2 o 3 años. Pero el asunto es, y lo importante, lo precioso del mensaje. Así como nos dice también, el consejo que nos dio nuestro hermano Santiago, y nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Qué bonito, qué lindo es el Señor.
Cristo nos ama. Y nosotros sabemos por la situación, por todo lo que estamos viviendo en estos días, que ya el fin de todo ya se aproxima, ya viene el levantamiento de la iglesia, eso lo sabemos por la condición. Y fíjate que Pablo nos dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo nos dice y nos enseña que por causa de tanta apostasía, hay mucho avivamiento falso, pueblo. Tenemos que abrir nuestros ojos. Es una realidad. Lo que estamos viviendo, el ser humano está jugando su eternidad si no obedece a Dios. Y claro que el mensaje principal es para la iglesia. Pero la iglesia tenemos que estar predicando. Iglesia, tenemos que estar levantando nuestra voz porque el pecado se ha aumentado terriblemente, porque nosotros sabemos, basta y sobra decir todo lo que está aconteciendo hoy aquí en nuestra nación, en las escuelas, en las calles, en los colegios, universidades. Es una situación terrible, terrible verdaderamente. Y la iglesia tenemos que estar en ese amor a Jesucristo, en ese amor a las almas perdidas, porque pensemos, van a salir de este mundo, la gente sale y ¿sabes qué? A una eternidad. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Tengo solamente 1 minuto, pero ¿sabes qué? Es suficiente para orar por todos aquellos que quieran poner bien su vida delante de Dios o entregarse al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Yo sé que tú eres el Señor que guía nuestras vidas. Oh, Padre, gracias. Gracias, Cordero de Dios. Levanta, Señor, anima a esta generación, a aquellos que están caídos, que están desorientados, confundidos, en el nombre de Jesús. Aún aquellos, Señor, que están enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo oro en ese nombre que sobre todo nombre, para que ellos alcancen salvación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, les amo en Cristo y busquemos a Dios.